Siempre creo yo que es bueno cuando estudiamos un libro de la Biblia, tratar de hilar las ideas que nos está presentando cada capítulo. Y los evangelios son narrativa, estamos leyendo historias. Y a veces cuando vamos capítulo a capítulo, podríamos, porción por porción, podríamos ir perdiendo ese hilo conductor que va por todo ese escrito. Entonces simplemente me gusta comenzar recordando un poquito cuáles son esos temas que hemos tocado para no perder ese hilo, ¿verdad? Recordemos simplemente un par de cosas. En este evangelio, el capítulo 1 comienza con la llegada de Jesús. Y Jesús llega anunciando que el reino de Dios está aquí, que ha llegado el momento en el que Dios va a actuar e intervenir en la historia. Y Jesús entonces llama a el pueblo a arrepentirse y a creer en el evangelio, las buenas noticias del reino de Dios. Y los capítulos que hemos estado estudiando hasta este momento son una demostración de que el reino de Dios ha llegado. Jesús empezó a libertar a los cautivos y sanar a los enfermos y traer libertad a aquellos que estaban oprimidos. Jesús está demostrando que el reino de Dios está ahí. Pero entonces, en una enseñanza muy especial, Jesús, por medio de parábolas, le enseñaba a la gente que el reino de Dios tiene algo de oculto, que no es como ellos lo esperaban. Jesús enseñó a través de la parábola del sembrador que la semilla que se siembra es esa palabra del reino de Dios y que distintas personas responden de manera distinta a esa palabra. Algunos la reciben, otros la rechazan, otros la reciben pero es de corta duración y así cada tierra simboliza una persona que recibe esa palabra. Pero Jesús en todas estas parábolas termina con una muy interesante, la parábola de la semilla de mostaza. Una semilla que podría parecer insignificante por ser tan chiquita, pero que se convierte en la más grande de las hortalizas. Y el punto de Jesús a través de todas estas parábolas es el siguiente, que Jesús es el Mesías, es el ungido de Dios, quien Dios ha prometido para enviar y traer libertad y perdón de pecados. Y que en verdad el reino de Dios está allí, pero que ese reino no es como ellos lo esperan. Igual que esa semilla que lleva el poder oculto en la semilla. Y entonces vemos a las personas confundidas respecto al mensaje de Jesús. Pero en particular en el capítulo 6, en la porción que nos resta por ver, vemos que no solamente la gente está confundida, que los fariseos están no solo confundidos, sino son hostiles hacia Jesús, también sus discípulos están confundidos. Y en este capítulo vemos a Jesús revelarse de una forma muy especial a los discípulos. Los discípulos también tenían un corazón duro, y eso es algo muy importante en la narrativa de Marcos, porque llegaremos a un punto donde los discípulos entenderán un poquito más de quién es Jesús, y veremos a Pedro confesando algo muy especial. Cuando Jesús los llevará a un lugar, una encrucijada, y les hará una pregunta: ¿qué piensa la gente de mí? Pero luego les hará una pregunta: ¿y ustedes qué dicen de mí? Y entonces Pedro va a responder: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los discípulos van a entender más de Jesús, pero en este momento los vemos endurecidos. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que pueda abrir nuestros ojos para comprender su palabra, que Él pueda seguir hablándonos. ¿Me acompañas en oración? Señor, gracias por esta noche y gracias por tu palabra. Enséñanos, transfórmanos y que podamos llevar a la obediencia, Señor, lo que tu palabra nos enseña. Danos un corazón iluminado, Señor, por tu Espíritu para comprender tu palabra, Señor. Y gracias porque es tan bueno y nos has dejado esta guía y esta verdad, Señor, donde tú te revelas y hablas a nosotros. Gracias, Señor. Amén. Dice el versículo número 30 del capítulo 6. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho
y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Entonces la gente busca a Jesús, las multitudes buscan a Jesús y buscan que Jesús pueda obrar en sus vidas. Y es tanta la multitud que sigue a Jesús que no tienen ni un respiro. Así que los discípulos llegan de la misión de haber ido a predicar el reino de Dios y haber llevado las buenas del reino. Y ahora les dice: vamos a un lugar desierto para que puedan descansar, podamos tener un tiempo privado. Pero lo interesante es que toman una barca, van hacia un lugar desierto y la gente se adelanta y llega antes que ellos. Y cuando baja Jesús de la barca, ya la gente está esperándole. Así que las vacaciones que había planeado se terminaron. Entonces mira lo que dice el versículo número 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Entonces se acabó el tiempo libre. Pero Jesús no se molesta. Jesús no despide a la gente y dice: ¿qué les pasa? ¿No se dan cuenta que quiero un tiempo privado con mis discípulos? Al contrario, mira lo que dice el 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo, dice, compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús no se molestó, no se enojó con ellos, sino que tuvo compasión de ellos. Y nos dice por qué. Eran como ovejas sin pastor. Y se dedicó a nutrirles espiritualmente, a enseñarles, a guiarles. Ahora, va a pasar un buen tiempo Jesús enseñándoles, de manera que se va a hacer de noche. Y nos dice el versículo número 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Ahora, no nos revela el texto la motivación de los discípulos. No sabemos si están realmente preocupados por las personas y le están diciendo un poquito a Jesús: oye, Señor, pues como que no te preocupa la gente, pues si no tienen de comer, ya mándalos a su casa, ¿no? O si, más bien, ya están cansados, querían ese tiempo a solas y vieron a la multitud y dijeron: no puede ser, ya otra vez no vamos a tener tiempo a solas. Y llegó el momento para decir: ¿saben qué? Vamos a decirle al Señor que ya despida a la gente, ¿no? Ya necesitamos un descanso, necesitamos un break, ¿no? No conocemos sus motivaciones, pero sea lo que sea, llegan con Jesús y le dicen qué hacer. Despide a la gente. Y Jesús, tierno y compasivo, les responde lo siguiente. Mira el verso que sigue. Respondiendo, Él les dijo: pues dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios. 300 denarios más o menos es el salario de un año de un obrero. Entonces 200 denarios van por ahí. ¿Quieres que compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él les dijo: pues ¿cuántos panes tenéis? Y dividlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y ni para una guajolota, ¿verdad? Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los peces entre todos. Y chécate esto: y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró, de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Es decir, contando a sus familias, más o menos tenemos una multitud de 10,000 personas. La respuesta de Jesús es: pues ustedes denle de comer. Ahora, ¿será que Jesús no sabe
o que a propósito les está mandando a que le den de comer a estas multitudes. Y los discípulos reaccionan con incredulidad. No tienen pan ni para ellos. O sea, tienen 5 panes y 2 peces. Ni siquiera tienen lo suficiente como para que ellos y Jesús coman. ¿Cómo van a poder darle de comer a esta multitud? Así que su primera reacción es incrédula. Es más, piensan que la solución es el dinero. No tenemos ni siquiera el dinero para darle de comer a estas personas. Pero es que ellos no han entendido, tienen su mente nublada, están confundidos. No se han dado cuenta después de este tiempo de a quién tienen frente a ellos, a quien puede suplir toda necesidad. No se han dado cuenta. Todavía tienen un corazón duro. Pero ¿a qué nos recuerda esta escena? Si has tenido la oportunidad de ir en un viaje a través de la Biblia, has estado leyendo tu Biblia, te van a saltar algunas escenas del Antiguo Testamento. Y si no has tenido esa oportunidad, pues es una buena oportunidad para que comiences a tener tu lectura, porque cuando leemos el Antiguo Testamento es el trasfondo de estas escenas. Y estas escenas en el desierto son muy icónicas para el pueblo judío. Ellos recuerdan escenas importantes en su historia. Por ejemplo, sin duda van a recordar el momento en el que el pueblo tenía hambre y que llegaron con Moisés y ya estamos cansados de este pan, danos carne, ¿no? Y Moisés llega con Dios y dice: Señor, ¿para qué me mandaste con este pueblo si nos ibas a traer acá para morirnos? Y Dios le contesta a Moisés: ¿se ha acortado el brazo de Dios y su poder para suplir tu necesidad? Es más, van a llover codornices, hasta se les van a salir por las narices. Y Dios suplió la necesidad del pueblo. Sin duda nos recuerda cómo durante 40 años envió pan del cielo para sustentarles. Nos recuerda la escena también de Eliseo cuando llega el ejército de Siria y Eliseo hace un milagro y quedan ciegos, pero en lugar de acabar con ellos, los invita a comer. Entonces ahí van incrédulos, los soldados no lo pueden creer, los sienta a comer y lo que dice el rey es: ¿de dónde vamos a sacar comida? ¿No confías en que Dios puede suplir? Y Eliseo suplió la necesidad de todo ese ejército. Nos recuerda a Elías y a Eliseo cuando ellos tuvieron hambre, cómo Dios les proveyó y también alimentaron a otros. ¿Recuerdas a Elías, como dice la canción, que una viejecita? ¿Recuerdas esa canción? ¿Sí la han oído? Escuela dominical, ¿no? Muy mal, tienes que ir a escuela dominical este domingo. Nada, no es verdad. Pero por ahí hay una canción muy viejita que habla de esa viejecita y cómo Dios suplió su necesidad todos los días a través de el profeta Elías. O también cuando no faltó el aceite, ¿recuerdas? Dios suplió la necesidad de cada uno de ellos. Así que lo que Jesús quiere enseñarle a sus discípulos y a estas personas: ¿se acuerdan de Moisés? ¿Se acuerdan de Elías? ¿Se acuerdan de Eliseo? Aquí hay uno mayor que todos ellos. Aquí hay uno mayor que Moisés. Porque Moisés intercedió y Dios proveyó del pan. Pero aquí tenemos quién es el proveedor, quien bendijo el pan y lo multiplicó, quien es la fuente de bendición misma. Aquí hay uno mayor que todos los profetas. Así que les está costando a los discípulos atar los cabos y darse cuenta de lo que está sucediendo aquí. Jesús es el verdadero pastor que suple toda necesidad. Ellos debieron haber recordado el Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y eso sucedió aquí. Jesús, quien suple toda necesidad, quien alimenta y sacia y da plenitud. Así que los discípulos les va a costar entenderlo,
Pero Jesús está revelándose a ellos de una forma muy poderosa. Date cuenta que Jesús no solamente hizo milagros porque sí, no está simplemente tratando de impresionar a alguien. Estos milagros son señales que apuntan a una realidad mayor. Estos milagros están hechos para que la gente reflexione y medite. A ver, Moisés, pan del cielo, Jesús multiplicó el pan. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? ¿Qué puede hacer estas cosas? ¿No será él el Mesías que Dios prometió? Tenían que hacerse esas preguntas, pero no las estaban haciendo. No se han dado cuenta que Jesús ha venido para, como un mayor y mejor Moisés, llevarles en un nuevo éxodo. Lo que no se han dado cuenta es que no tienen solo a un líder frente a ellos. Dios mismo ha descendido para pastorearlos y para llevarles a un éxodo mayor, no para liberarlos de Roma, para liberarlos del pecado y la pobreza espiritual y darles una vida nueva, darles verdadera vida. En el Evangelio de Juan se nos narra esta misma escena, esta alimentación, pero hay más detalles. Marcos casi no nos da discursos de Jesús. Juan nos da muchos discursos de Jesús. Y Jesús le va a decir a esta multitud: Moisés no les dio el verdadero pan del cielo. El verdadero pan que Dios da es el que desciende y da vida. Pues danos ese pan. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que en mí cree no tendrá hambre ni sed jamás. Él es el verdadero pan que Dios ha enviado y que da vida y sacia. Ahora, ¿qué escena mostrando Jesús compasión a esta multitud sin pastor? Lo que Marcos nos está mostrando es la condición espiritual de Israel y sobre todo de sus líderes. David Garland cita a Bonhoeffer, teólogo que vivió todos los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Tiene un libro muy bello llamado El costo del discipulado y Vida en comunidad. Los escribió en un momento difícil de persecución. Y él de este pasaje dice lo siguiente, de esta frase, ovejas sin pastor, él dice así: ¿cómo eran estas ovejas sin pastor? Bonhoeffer dice: tenían preguntas pero no respuestas, preocupaciones pero no alivio, angustia de conciencia pero no liberación, lágrimas pero no consuelo, pecado pero no perdón. Y más adelante él mismo dice: ¿de qué sirven los escribas, las personas devotas a la ley, los predicadores y los demás cuando no hay pastores para el rebaño? Esta situación nos demuestra que los líderes de su época estaban usando a la gente, no pastoreando a la gente. Esa fue una de las acusaciones que Jesús hizo a estos teólogos. Ese es el estado espiritual de Israel. Y entonces nos recuerda cuál es la función de un líder: pastorear a la gente, guiar a la gente. Vivimos en un tiempo en donde la cultura pastoral se ha pervertido, donde ser pastor implica un título, un rango, una posición. Pero no es así en la Biblia. Un pastor es un pastor. Cuida, alimenta y guía a las ovejas. Te aseguro que en esta época no había revistas donde tenemos a los top 10 pastores del año, ¿verdad? Pero el día de hoy parece que hemos convertido el ministerio en algo así. Y los discípulos tienen que entender que su manera de tratar a la multitud es inadecuada. Para ellos, no hay dinero, no tenemos pan, hay que despedirlos. No podemos encargarnos de este problema. Y Jesús les está enseñando: no, atiendan el problema, pero no pueden ustedes. Necesitan de mí. Jesús es la fuente de toda verdadera provisión.
No deben desentenderse de la multitud, ni tampoco tienen que despedirlos. No es necesario. Pueden confiar en Jesús y en que Él suplirá toda necesidad. Qué importante es orar por el ministerio pastoral, ¿verdad? Y recordar que los pastores son gente y que necesitan a Cristo también. Y orar por líderes que tengan un corazón de pastor y pastoreen a la gente. Pero debemos evitar esta cultura que hemos creado nosotros mismos. O a veces no nos importa el pastor ni le cuidamos, o nos vamos al otro extremo y le ponemos en un pedestal y lo tratamos como una estrella. Y un pastor simplemente es esto, una persona que hace una labor de cuidado y protección y guianza, ¿verdad? Ahora, aprovechando esto, recordemos que cualquier pastor humano, si es tu pastor, todo te faltará. ¿Sí me explico lo que quiero decir? No podemos demandar de un pastor lo que solo Jesús puede hacer, ¿verdad? Casi si tengo problemas es que mi pastor no me ayuda. Es como, tu pastor no es Dios. Tu pastor también necesita a Jesús para poder ser transformado. Entonces, la labor de un pastor es cuidar, guiar y proteger del rebaño. Y lo hace a través de la enseñanza y la consejería. Pero no deberíamos pensar otra cosa del pastorado. Eso es el servicio a los demás. Ahora, bueno, Alex, yo no soy pastor y ¿qué hago con esto? Pero sí hay una lección sobre el servicio. Cuando servimos a la gente, tenemos que recordar que quien suple su necesidad no somos nosotros, es Jesús. Pero Jesús no quiere que nos desentendamos de la gente, sino que podamos llevarles a Jesús. Y esa es la manera en la que servimos a los demás. Cuando podemos guiarles a Cristo y guiarles a quien puede suplir su necesidad. No tenemos que tener la actitud de Señor, ya es muy tarde, despídelos. Sino más bien confiar en el Señor y servir a otros llevándoles al Salvador, a quien puede suplir verdaderamente su necesidad. Por otro lado, los ministros necesitan descanso. Lo que hizo Jesús fue, vámonos déjame ponerlo así, a unas chiqui vacaciones, aunque se frustraron, ¿verdad? Regularmente los ministros cuando tratan de descansar es cuando más necesidad encuentran para servir a otros. Pero aquellos que sirven al Señor necesitan descansar también. Necesitan también recibir del Señor Jesús. Necesitan tener tiempos a solas con el Señor. Y a veces no nos damos cuenta, nuestros pastores también necesitan retirarse a orar. Y ellos mismos necesitan hacer su devocional. Ellos también son hijos de Dios, ¿me explico? No están en un lugar donde los pastores alcanzaron un nivel espiritual, donde ya no necesitan del Señor, donde ya no tienen dudas, donde ya no tienen pecados con los que luchan. Eso no existe. O por lo menos a lo mejor es un nivel que yo no conozco. Pero aquellos que enseñan necesitan del Señor como cualquier otra persona. Lo que quiero decirles es que ser pastor no es tener una posición espiritual superior a cualquier otra persona. Todos somos hijos de Dios que necesitamos de Él, y algunos han sido llamados a guiar a otros por gracia, pero no son menos necesitados del Señor y de este ministerio del Señor, llevándoles a descansar y a confiar en Él, ¿verdad? Pues oremos también por los líderes para que puedan descansar y puedan recibir del Señor. Así que ¿a quién puede suplir nuestra necesidad? El Señor, cualquiera. Él es el pastor que nos guía. Él es la fuente verdadera de pan y de agua que da vida. Él es la fuente, nadie más. Y Él quiere pastorearte y pastorearme a mí en esos pastos delicados. Puedes venir a Él. Tenemos acceso a Cristo por su obra en la cruz. Y Él quiere suplir nuestra necesidad. Acércate confiadamente a Él. Y mira cómo con su palabra y con ternura, como un pastor, va a guiarte.
En verdad podemos decir de Jesús, Él es mi pastor y nada me faltará. Él es el pastor verdadero que dice Juan, nadie le quita su vida, sino que Él mismo la entrega, que ama a las ovejas y conoce a las ovejas y las ovejas le conocen a Él y le siguen. Qué hermoso, ¿verdad? Puedes ser pastoreado por Cristo. Quiere pastorearte y hacerte descansar. ¿Estás pasando por alguna situación difícil? ¿Hay alguna aflicción? Aquí está el buen pastor que a través de su palabra quiere suplir tu necesidad. Acércate a Él. Él te ama y puede guiarte y darte descanso a tu alma. Qué bellas imágenes, ¿verdad? Aquí está quién es el verdadero pan de vida y el verdadero pastor. Pero a veces, como los discípulos, nuestros ojos están nublados a esa realidad, ¿verdad? Ya que Cristo puede suplir nuestra necesidad. Ahora dice el verso 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, y en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Entonces lo que hace Jesús es, terminó esta escena, que está conectada a lo que viene, y les dice a los discípulos, adelántense, luego los alcanzo, mientras despide la multitud. Así que se adelantan los discípulos, se suben a la barca, y Jesús se va al monte a orar. Y dice el 47, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos. Esto es entre 3 a 6 de la madrugada. Vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles, o es pasar de largo. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Y dice el 52, que esto es clave, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Jesús despide a la multitud, le manda a los discípulos a adelantarse y se retira a orar. Y mientras está orando, Jesús está en tierra y mira la lucha de los discípulos. Llevan horas remando. Su situación no es peligrosa porque no están en medio de una tormenta, simplemente están frustrados. Llevan horas remando y no pueden avanzar. Y Jesús está viendo su lucha. Así que Jesús decide que es el momento correcto de reunirse con ellos. Y lo que hace es caminar sobre el mar para acercarse a ellos. Y los discípulos cuando lo ven se espantan. La razón es la siguiente. Había una creencia en esta cultura que en el mar es donde se aparecían los demonios y los espíritus malos que creaban el caos en las aguas. Así que ven a Jesús y no comprenden qué es Jesús. Y se espantan, tienen temor, piensan que es un fantasma. Y lo que hace Jesús es pasar de largo. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Por qué deliberadamente escoge este momento para caminar sobre las aguas? ¿Qué propósito tiene este pasaje? ¿Por qué está conectado al anterior? Porque así como con los panes, Jesús está buscando hacer algo con los discípulos, ahora que los tiene más solitos y en privado. Jesús está revelando su identidad a ellos. Esto de pasar de largo, a nosotros quizás no nos dice mucho, pero es muy significativo para los judíos, porque nos recuerda algunos pasajes del pasado. Nos recuerda cuando Moisés, en el monte Sinaí, le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, ok, voy a pasar de largo. No verás mi rostro sino mi espalda, porque no hay hombre que me vea y que viva. Y entonces lo que hace es darle algunas instrucciones a Moisés y pasa de largo.
y puede ver esa gloria. Así que esto es muy significativo. Lo que está haciendo Jesús es revelarse, porque inmediatamente que pasa de largo, ¿qué es lo que Jesús les dice? Tened ánimo, yo soy, no temas. Jesús se identifica con el nombre con el que Dios se reveló a Moisés y al pueblo judío. Yo soy el que soy. Los discípulos entenderían lo que Jesús está tratando de decirles. Esta escena entonces nos recuerda que Cristo está proclamando su identidad. El que viene caminando por el mar no es un profeta como Moisés, ni siquiera es un sucesor de Moisés, ni siquiera es alguien que alimenta personas y llena canastas. Jesús está demostrando el poder ilimitado del Creador. El que está caminando sobre las aguas no es sino Dios con nosotros. El Salmo 77, verso 19 y 20, lo voy a leer en una versión sencilla. Dice, de Dios, te abriste camino a través del mar, y tu sendero atravesó las poderosas aguas. Una senda que nadie sabía que estaba allí. Guiaste a tu pueblo por ese camino como un rebaño de ovejas, con Moisés y Aarón de pastores. En pocas palabras, solo Dios puede andar sobre el mar. Solo Dios tiene control de las olas. Jesús está revelándose. A esto le llamamos epifanía. Dices, órale, ¿y eso qué es? Suena como si fuera un platillo de comida, no lo pediría jamás. ¿Verdad? Una epifanía o una teofanía es una revelación de Dios. Dios está revelándose a ellos. Jesús deliberadamente esperó ese momento en la noche, bajo la fatiga de los discípulos, a solas, para mostrar algo de su identidad. Mira, acompáñame a Isaías 43. Mira lo que dice de Dios Isaías 43. Versículo número 1. Ahora, así dice Jehová, el que dice creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo, y del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Y luego saltándonos al 10, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Qué bello trasfondo este texto para lo que estamos viendo. Aquí tenemos a Dios revelándose. ¿Te acuerdas que en la escena anterior, en la barca, bajo la tormenta y el peligro de la tormenta, Jesús calmó la tormenta y lo que los discípulos preguntaron fue, ¿quién es este hombre que aun el viento y el mar le obedecen? La respuesta está en este capítulo. Es Dios mismo, es Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora los discípulos están asombrados, confundidos y endurecidos. Nos dice ahí, no entendieron porque estaban endurecidos sus corazones. Cuando Jesús multiplicó el pan y los peces, no entendieron quién estaba multiplicando el pan.
Vieron el milagro, pero sus ojos están velados ante la identidad de Jesús. Y ahora en esta escena todavía están aturdidos y confundidos. No han comprendido quién está frente a ellos. Pero me encanta esto. ¿Los discípulos tienen el corazón endurecido como la multitud o como los fariseos? Su corazón es rebelde, pero no son hostiles a Jesús. Se quedaron con Él. Y eso hizo la diferencia. Ahora Jesús no los condena. Jesús no los abandona. Jesús no se desespera con ellos. Lo que hace Jesús es revelarse a ellos y ser paciente y amarles y esperar. Así que los discípulos están ciegos ante la revelación de la misma presencia de Dios y no comprenden el cuidado de Dios de los hombres. Pero dice David Garland, mientras Moisés solo vio su espalda, los discípulos pudieron ver la gloria de Dios en Cristo. Pero todavía su corazón está duro. ¿Pero no te encanta esto? Que Jesús no los abandona. Sabe de la incapacidad de ellos para creer por su corazón humano rebelde. Pero sigue con ellos y les amó y cuidó de ellos. Y poco a poco van a entender, les va a costar, pero van a comprender claramente. ¿Cuándo? Nos dice la Biblia que cuando resucitó Jesús, sus ojos fueron abiertos y entendieron quién era Jesús. Así que llegando al versículo 53, dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraban, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Ahora esto es muy interesante en Marcos. ¿Recuerdas lo del hilo conductor? En los capítulos que veremos sucede lo siguiente. Los discípulos no entienden, los fariseos son hostiles y los extranjeros comprenden más la identidad de Jesús que los judíos y los discípulos. Ahora otra vez estamos en tierra extranjera. Y quizás no comprenden tanto la identidad de Jesús, pero saben que tiene poder para sanar. Los discípulos están ciegos a quién es Jesús. Pero estos extranjeros vienen a Jesús y quieren tocar el borde de su manto. Y así veremos en los capítulos que vienen que los fariseos están completamente cerrados a Jesús. Los discípulos no comprenden bien junto con la multitud, pero los extranjeros lo entienden bien. Entonces eso es interesante. Y si quieres adelantarte, pues échate Marcos 7, 8 y 9 y vas a notar eso ahí. Entonces qué interesante que estas personas comprenden un poquito más de Jesús que los propios discípulos que estaban con el Señor. ¿Qué podemos aprender de esto para nosotros? De los pasajes que han sido más criticados en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es justo el pasaje de la multiplicación del pan y esta escena. De pronto algunos han dicho, ok, obviamente Jesús no multiplicó el pan, eso es imposible. Lo que pasó es que Jesús exhortó a los discípulos a que dejaran de ser egoístas, así que cada uno sacó su lunch. Y entonces la gente dijo, no, pues qué mala onda, ¿cómo somos tan egoístas? Y todo el mundo sacó su lunch y todo el mundo comió. Así que lo único que hace Jesús es criticar nuestro orgullo y nuestro egoísmo para darnos un ejemplo de ser generosos. El problema con esa escena es que no tiene nada que ver con el pasaje. No tiene nada que ver con lo que Marcos quiere enseñar y no concuerda ni siquiera con el propio pasaje. El punto del pasaje no es que Jesús nos da un ejemplo de compasión y generosidad hacia los demás. El punto del pasaje es que no hay quien pueda suplir la necesidad de los demás, sino Dios mismo.
Y el hombre que está supliendo esa necesidad resulta ser Jesús, que es Dios mismo. La imagen que evoca ese pasaje es ese nuevo éxodo y esa nueva libertad y esa nueva plenitud que Dios ha prometido por medio de Cristo. Y este pasaje, Jesús andando sobre el mar, muchos dicen, esto es una leyenda. ¿Sabes? Hay un problema con tratar de despojar al Nuevo Testamento de lo sobrenatural. Algunos líderes cristianos en el siglo XX trataron de acomodar el mensaje de la Biblia a la manera en la que las personas veían la realidad en ese momento. Hoy vivimos en una era científica donde sabemos que los muertos no resucitan, donde sabemos que la gente no multiplica el pan. Entonces, ¿cómo interpretamos estos pasajes? Bueno, esos líderes dijeron, pues obviamente no sucedió así, pero hay una enseñanza moral en todos ellos. Nos enseña cómo portarnos bien, cómo ser religiosos y morales en este mundo. Pero hay un problema con eso. El mensaje del Evangelio es principalmente sobrenatural. Si quitas lo sobrenatural del mensaje, no hay ningún mensaje que tomar. No hay ningún mensaje ni siquiera que creer. La historia y lo sobrenatural están ligados en el mensaje del Evangelio. Y este pasaje de Jesús caminando sobre el mar es precisamente lo que Jesús estaba haciendo con los discípulos al revelarles quién es Él. Aquel que va a suplir la necesidad de todos ellos, que va a ir a la cruz, que va a dar su vida y va a resucitar para traer perdón de pecados y libertad. Y si no es verdad eso, si no hay resurrección de los muertos, si no hay nacimiento virginal, si Jesús no es el Jesús histórico, este Jesús sobrenatural, no tiene ningún caso. Pero sería difícil pensar que estos hombres incrédulos se convirtieron en discípulos y dieron su vida por una mentira o una leyenda. ¿Por qué te digo esto? Porque aún como cristianos tenemos problemas con los aspectos sobrenaturales del mensaje del Evangelio. ¿Sabes? Y no se debe a que la ciencia haya probado que es imposible lo sobrenatural. Se debe a que culturalmente en Occidente hemos asimilado una visión del mundo en lo que lo sobrenatural es imposible. Y es a veces esa visión del mundo tan persistente en nuestra mente y nuestro corazón que nos es difícil, como a los discípulos, recibir a Jesús tal y como es. Muchas veces Cristo se ha revelado a nosotros como con los discípulos. Y en nuestra dureza de corazón no logramos ver que Él es quien nos ama y quiere suplir nuestra necesidad. Nuestra actitud podría ser el día de hoy como la de los discípulos, confundidos, remando, fatigados, sin confiar en Jesús y en su identidad. Pero otra vez, no se debe sino a la dureza de corazón. Es un problema del corazón. ¿Será que Dios ha querido revelarse a tu vida y has ignorado su amor y su provisión? Considéralo. Para terminar, ¿qué consuelo es esta escena para los creyentes? Porque, ¿te acuerdas que te dije que los judíos creían que en el mar es donde se aparecían los demonios y causaban el caos? ¿Por qué Jesús escogió revelarse ahí?
de esta forma. Porque Él es el que controla el caos. Él es el que no solamente vino a salvar, sino vino a libertar a los que estaban cautivos y bajo el temor y la esclavitud del pecado y de Satanás. Jesús es este libertador. Y eso es un gran consuelo para nosotros, porque no importa la tormenta que estemos enfrentando, Dios quiere que voltees tus ojos a aquel que puede calmar la tormenta. Y no importa si estamos en la oscuridad, fatigados, remando, atribulados. Jesús quiere que miremos su gloria y miremos quién está ahí, el que es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Los creyentes que estaban recibiendo este evangelio, los creyentes en Roma, estaban viviendo una de las tribulaciones más difíciles en su época, la persecución de Nerón. Sin duda fue un gran consuelo saber que en medio del cansancio en el caminar, de la tribulación, de las dificultades, ¿qué hace Jesús en esta historia? Él ve la fatiga de los discípulos. Él está orando. Él se acerca a ellos. ¿Por quién está orando Jesús? Está orando por ellos, ¿verdad? Estaba intercediendo por ellos. Y de esa forma puedo confiar en esta vida. Que no he confiado mi vida a un buen líder. He confiado mi vida a aquel que es Dios mismo y ha vencido a la muerte. ¿Me explico? Aquel que tiene poder sobre el caos y la tormenta. Aquel que tiene el control y que es soberano. Aquel que el oleaje para él era como caminar por la calle tranquilo. Él tiene cuidado de ti. Él se preocupa por ti. Él intercede por nosotros. Él nos mira desde donde estamos. Y Él nos ofrece su ayuda, su cuidado. Pero no seamos como los discípulos, que tengamos un corazón duro. Gracias a Dios, Dios no nos deja con todo y un corazón duro. Pero no tengamos este corazón, sino que podamos confiar en Él. Creo que sería un gran momento para orar, ¿verdad? Y pedirle al Señor eso, que podamos depender de Él y confiar en Él. Y ver a Jesús tal y como es. No como lo queremos ver nosotros, sino como quien se ha revelado. Dios con nosotros, Dios mismo. Oramos. Señor, gracias por ser tan bueno. Y gracias porque en Cristo te has revelado. Señor, perdónanos cuando ignoramos esta revelación de tu cuidado y tu persona en Cristo. Perdónanos por desconfiar, por tener un corazón duro. Señor, gracias porque cuidas de nosotros. Tienes poder sobre la tormenta y sobre el caos. Tú eres el Creador. Y Cristo verdaderamente es tu Hijo, quien nos ha salvado y rescatado de la muerte. En Él hemos confiado. Podemos decir como el credo: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Podemos decirlo, Señor. Hemos confesado que Él es el Cristo, que es nuestro Dios y nuestro Salvador, y que un día volverá, y que mientras vuelve, Señor, confiamos en su cuidado y su dirección, y que nuestras vidas, Señor, han sido rendidas a tu Hijo. Señor, gracias porque Cristo es la fuente de toda provisión verdadera, y podemos siempre venir a Él en toda necesidad. Gracias porque nos pastoreas tú, Señor, y en verdad nada nos faltará. Señor, danos consuelo y descanso en tu persona, en tu carácter. Y te pedimos, Señor, por más líderes que tú levantes, Señor, con un corazón de pastor, que puedan guiar al verdadero pastor, a las personas. Te lo rogamos en tu nombre. Y si alguien, Señor, necesita hoy creer en ti, abre tú sus ojos, Señor, para que pueda ver quién es Jesús.
Te lo ruego. Amén.